Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra reunión virtual correspondiente a la tutoría 1 de didáctica específica de la matemática 1. Me da mucho gusto tenerlos a varios de ustedes otra vez y a otras por primera vez. Espero que todo salga bien a pesar de la pandemia que nos ha hecho encerrarnos y que todos podamos aprobar esta asignatura. Ya tenemos una buena cantidad, entonces vamos a iniciar. Para comenzar, quiero mostrarles una breve descripción de lo que es la asignatura y el objetivo general, para luego dar un espacio para que ustedes participen, ¿verdad? Me gustaría escuchar sus comentarios antes de poder continuar. Entonces, voy a compartir el escritorio para poderles mostrar la presentación. Bueno, me dicen si se ve bien la presentación en su máquina, por favor. Sí se logra ver bien. Vale. Bueno, voy a mostrar solo dos diapositivas, que es como un panorama general de la asignatura. La asignatura se llama Didáctica Específica de la Matemática. Y la breve descripción es esta. La asignatura Didáctica Específica de la Matemática 1 es una asignatura teórica y práctica. Entonces, ni solo teórica ni solo práctica. Y tiene como propósito brindarle al estudiante una serie de conceptos sobre aspectos tales como fines y objetivos de la enseñanza de la matemática, la influencia de los aspectos afectivos en la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina, algunas de las técnicas y metodologías más utilizadas en el aula, y por último, analizar los aportes del NSTM. Ese es como el panorama general. El objetivo ya concreto de la asignatura: comprender el objeto de estudio de la didáctica de la matemática para el mejoramiento de los procesos de la enseñanza y aprendizaje, a partir de la aplicación del contrato didáctico que se puede establecer en el aula, así como de las situaciones didácticas que se organizarán durante la clase. Esta es como la introducción, como la descripción breve de lo que es la asignatura. Ahora, ¿por qué he querido comenzar con esto antes de ponernos de acuerdo con asuntos administrativos? Porque quisiera escucharlos a ustedes, que me digan ¿por qué creen que es importante esta asignatura? Es decir, todas son importantes, pero como estamos hablando de esta materia en especial, quiero que me digan si usted la considera muy valiosa a la hora de ejercer su trabajo,
ya sea en docencia o en investigación? ¿Cree que es una herramienta que lo va a sacar de apuro? ¿O es una materia así como que a saber por qué la han puesto? A ver, me gustaría escuchar un par de opiniones. Así, no tengan miedo de hablar porque aquí yo no estoy tratando con expertos, estoy tratando con gente que tiene gran deseo de aprender. ¿Ya? Y como no son expertos, no tienen nada de raro que de vez en cuando se equivoque, porque estamos aprendiendo. Lo raro sería que un experto se equivoque, y aún así se equivocan. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿por qué cree que es importante esta asignatura? Para usted. ¿Ya? A ver, un par de opiniones. Si no tienen habilitado el micrófono, pueden escribir en el chat. Yo voy a leer acá. A ver, me gustaría escuchar. Ya. Buenos días. Buenos días. A ver, le escuchamos. Buenos días, licenciada y compañeros. En mi forma de ver, yo creo que sí es una asignatura importante porque, como usted decía, es teórica práctica y según lo que he leído también en el material, es una asignatura que nos ayuda a dar respuesta a interrogantes que son muy necesarias y muy importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque a veces ahí habla también que aún docentes todavía se hacen la pregunta de qué enseñar o cómo enseñar. Entonces, porque a veces solo lo hacen de una manera que tradicional o así como ellos aprendieron, dice también ahí, ¿verdad? Sin Sí. embargo, esta es una disciplina, ¿verdad? Que su objeto son los procesos de enseñanza-aprendizaje y más específicamente lo vamos a hacer en el área de las matemáticas, que es una de las asignaturas más importantes en la formación de los estudiantes, ya que ayuda a desarrollar también otras habilidades. Claro. Muchas gracias. Interesante. A ver, ¿algún otro compañero o compañera que quisiera dar su opinión? La pregunta es, ¿por qué considera importante para usted esta asignatura? Eso no quiere decir que las otras no sean importantes. No, no estoy hablando de las otras, estoy hablando de esta específicamente. A ver, ¿alguien que nos quiera dar su opinión, por favor? Después de un buen desayuno que se dieron, quiero escucharlo. A ver si está por ahí Zulma, que nos dé su opinión. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Díganos. Pues para mí esta materia es importante porque ayudará a cómo impartir cierta materia, porque Sí, no solo se necesita conocer de los temas, sino que saber, porque muchos a veces sabemos muchas cosas que no podemos expresar. Entonces esto nos ayudará para eso. muy bien, muy bien. Así que a meterle ganas a esta asignatura, ¿verdad? Porque sí es una herramienta valiosa, un conocimiento importante a la hora de ejercer su profesión. Bueno, voy a mostrarles rapidito la agenda que ha propuesto el licenciado Ramos para esta reunión. Bueno, con respecto a las evaluaciones, siempre la sugerencia al inicio del ciclo es que no dejemos a última hora, ¿verdad? Subir una tarea. Si dicen hoy a medianoche se vence, yo tenía que haberla subido ayer, porque no va a ser que hoy, que es último día y que hoy se vence, a lo mejor falle la conexión a internet o cosas así, o no hay energía eléctrica en la casa. Entonces, previniendo eso, en la medida de lo posible, subir las tareas con anticipación, pero no esperar a última hora. A veces, pues no queda de otra más que subirlas 5 minutos antes de cerrar el plazo, pero eso no es lo ideal. Luego, recordarles que vamos a trabajar en las tutorías
con Microsoft Teams, ¿verdad? Ya, ahí ya les ha llegado la invitación a todos al correo, el correo oficial. Al final les voy a dar también mi número de teléfono por si ustedes quieren agregarme en WhatsApp, alguna consulta breve. Ya les han de haber explicado en la universidad que WhatsApp es para avisos breves, ¿verdad? Porque ya cosas más delicadas como consultas sobre la asignatura es mejor hacerlo por el correo, porque el correo o la plataforma, que son los canales oficiales, porque WhatsApp no se considera oficial, ¿verdad? Pueden mandarme mensajes, ponernos de acuerdo en varias cosas por WhatsApp, pero sabiendo que no es oficial, ¿verdad? Pero yo no tengo inconveniente. Vale. Luego, el otro asunto es que tenemos que ponernos de acuerdo ya con respecto a las tutorías de repaso. Yo acostumbro fijar un día de la semana y una hora específica para tutoría de repaso de noche, ¿ya? Porque sé que de día muchos de ustedes trabajan, pasan bien ocupados. Las tutorías de repaso, en principio, no quiero que duren más de media hora, porque una tutoría de repaso, como su nombre lo indica, podría ser para pedir algún detalle, alguna explicación sobre determinada tarea, ¿verdad? O comentar alguna dificultad que se ha tenido con determinado tema. Cosas muy puntuales, ¿verdad? ¿Y por qué no son muy largas? Bueno, porque usted lleva una gran carga académica y entonces la tutoría de repaso, lo ideal es que no exceda de media hora, ¿verdad? Si no hay necesidad de tutoría de repaso, porque digamos todo está claro y no hay mayores dificultades, pues un día antes les aviso que ese día no hay tutoría de repaso y ya. Pero quisiera que estableciéramos un día fijo. Así ustedes ya sabiendo que esa asignatura tenemos tutoría de repaso tal día, tales horas, usted acomoda el resto de sus actividades, ¿verdad? A eso, ¿verdad? Para no estar cambiando a cada momento porque eso los puede confundir y les va a entorpecer ahí su trabajo. Entonces yo para esta asignatura didáctica les propondría, pero ustedes dirán, ¿verdad? Ustedes saben cómo están con sus ocupaciones, yo les propondría que la tutoría de repaso sea los días martes a las 7 de la noche, de 7 a 7:30. Puede ser menos. Lo que sí no me gustaría es que fuera más de media hora, porque para no saturarlos mucho a ustedes, ¿verdad? No sé qué les parece o si ustedes proponen otro día o a otra hora. Yo lo pongo de noche porque sé que a veces en el día pasa uno bien lleno de actividades, pero ustedes dirán. A ver, los escucho. ¿Están de acuerdo en que la tutoría de repaso se programe para día martes de 7 a 7:30 de la noche? Sí, no hay... Sí, dígame. En mi caso sí está bien, Vale. porque esta es la primera tutoría y solo tengo comprometido el jueves. Por mí está bien el martes a las 7. Va, está bien. Los demás, ¿qué dicen? ¿Verdad? Por mí está Por bien, mi parte licenciado, no hay también. problema. Va, entonces quedamos ya que la tutoría de repaso va a ser los días martes de 7 a 7:30, ¿verdad? Si en determinado momento vemos que hay necesidad de alargarlo un poquito, bueno, eso va a salir ya en el momento. Pero en principio no quiero que dure más de media hora. Si dura menos, mejor, para no saturarlos a ustedes. Así usted organiza el resto de actividades sabiendo que eso ya está reservado, esa media hora está reservada. Porque a veces hay necesidad, ¿verdad? Hay algunas consultas que hay que hacerlas y todo, y ahí se puede aprovechar. Bueno, continuando con la agenda, una vez que ya nos pusimos de acuerdo con la consulta, vamos a comenzar con las lecturas. A ver, los que ya comenzaron a leer el texto que se subió a la plataforma sobre la unidad 1, me gustaría que me comentaran qué les ha parecido el texto, si lo encuentran interesante, lo sienten aburrido o muy confuso, muy complicado. Así, más o menos.
A ver, ¿quién se anima? Los que ya hayan leído, que yo espero que la mayoría por lo menos ya hayan comenzado a leer ese material, y me gustaría escucharlo pues en este momento para ver qué les ha parecido. A ver, díganme. Bueno, si no hay mayores comentarios, voy a comenzar entonces con el desarrollo del tema. Ahora, yo voy presentando algunas ideas, pero me gustaría que usted haga los comentarios, las preguntas, las aclaraciones que considere conveniente, ¿verdad? Esta es una reunión donde yo lo que hago es presentar unas ideas, ¿verdad? Pero usted las comenta. Hola, toma lo que me prestaste. Yo lo que hago es presentarles a ustedes las ideas y ustedes me dicen, me comentan para ver qué les ha parecido y si están de acuerdo o no están de acuerdo, o si algo no está muy claro, cualquier cosa. Quisiera que participáramos, ¿verdad? Yo en este caso de la reunión virtual no estoy muy de acuerdo con lo que dice el poeta Pablo Neruda. Hay un poema que él tiene muy bonito, se llama Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Pues a mí en las reuniones virtuales no me gusta cuando callan y tampoco quiero que estén como ausentes, ¿verdad? Es lo contrario de lo que dice el poema. Entonces, Pablo Neruda dice eso, pero acá ustedes escuchen las ideas que yo voy a presentar, coméntenlas, hablen, no tengan miedo de hablar. Ya les dije, yo no estoy tratando con expertos, estoy tratando con gente muy inteligente y con deseo de aprender, y eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, entonces vamos a comenzar la presentación sobre el contenido que corresponde a este día. Vamos a ver, ya vimos la descripción. Entonces comenzamos acá con un primer punto, que son las concepciones de la matemática y su enseñanza. Cuando decimos concepciones, se refiere a cómo concibe la persona la matemática y la enseñanza de la matemática. Entonces son dos cosas que van de la mano, ¿verdad? ¿Cómo concibo yo la asignatura matemática y cómo concibo yo la enseñanza de la matemática? Entonces, veamos acá algunas ideas. Las concepciones de los docentes sobre la educación, sobre el valor de los contenidos y sobre los procesos propuestos por el currículum, los llevan a interpretar, decidir y actuar en la práctica, es decir, a seleccionar libros de texto, a adoptar estrategias de enseñanza, evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otros. Se analizan las prácticas pedagógicas de los docentes desde sus concepciones con el fin de comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en el aula. Cabe preguntarse qué concepciones tienen los docentes con respecto a la enseñanza y el aprendizaje del área de matemática y cómo influyen las concepciones que sostienen los docentes sobre sus prácticas pedagógicas. Vale. Aquí está planteando algo radical, ¿verdad? Están diciendo que la concepción, cómo concibe el docente la matemática y su enseñanza, influye poderosamente en su trabajo. Por eso es que esta asignatura comienza por ahí, por donde uno no esperaba, revisando cómo concibe la matemática el docente, porque prácticamente eso le condiciona el resto, le determina el resto. Es decir, ¿qué es el resto? Bueno, su trabajo ya en el aula, su trabajo en la enseñanza. Entonces, hay algo que a mí me condiciona, y me condiciona el resto de mi trabajo. Y eso es cómo concibo yo. Y por eso hay que tener bien claro
¿Qué es la matemática? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué sirve? Y ahí hay varios errores, ¿verdad? Por ejemplo, solo por mencionar un caso. Nosotros como seres humanos hemos sido diseñados para pensar de manera lógica. Por lo tanto, la matemática, que exige un razonamiento lógico, debería ser una asignatura bonita, interesante para todos, porque hemos sido diseñados para pensar así. Vale. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando pensamos así, nos asustamos. Y entonces lo que hacemos es dejar de pensar así y pensar de otro modo. Y como estamos pensando de otro modo, entonces ya nos desviamos, pues ya no estamos como debíamos estar. Vale, entonces, me gustaría saber, ¿usted está de acuerdo que la forma como concibe la matemática, el docente, le condiciona, digamos, aunque aquí no dice esa palabra, condiciona, pero más o menos va orientado a eso, le determina, digamos, influye, incide en su trabajo? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, ¿quién se anima a darnos su opinión? ¿Quién no se vale lo que dice Pablo? A ver, díganos. Yo creo que sí, porque en cuanto a las concepciones, tiene que ver mucho lo que nos presenta ahí en unos videos sobre la historia, Sí. porque según lo que yo conozca de dónde viene, así voy a concebir yo la idea de la matemática. Y dependiendo de cuánto yo conozco, de cuánto yo he estudiado, eso me va a dar la pauta a cómo planificar y a cómo impartir la asignatura. Entonces, yo creo que sí incide. Bueno, muchas gracias. Excelente. A ver, una segunda opinión antes de pasar a la continuación del tema. Buenos días, licenciado. Diga. Con respecto a lo que se está diciendo, pero yo pienso que sí, como decía Juana, que sí fluye. Hay una parte en el documento donde dice que llega a un punto que limita hasta dificulta al estudiante desarrollar conceptos y transmitirlos al estudiante. Y pues la verdad es que espero que como docentes no dominamos o tenemos una mala percepción de los conceptos, también vamos a dañar el conocimiento de los estudiantes. Bueno, muchas gracias. Interesante. Continuamos entonces. Concepciones y creencias. Un elemento importante a considerar para la comprensión de las concepciones es conocer cómo se originan y cómo se organizan, ¿verdad? Hay que considerar de que hay un dinamismo en esas concepciones, ¿verdad? Las creencias no son estáticas. Una vez adquiridas se van construyendo y transformando a lo largo del tiempo. Eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿verdad? Que tiene una creencia y esa creencia se va como modificando, actualizando, digamos. Y hay que tomarlo en cuenta también. En la enseñanza, bueno, aquí vamos con otra cosa. Vale. Ya vimos que sí influye y que por lo tanto hay que revisar eso. Pero eso nos lleva a dos tipos de maestros. El enfoque tradicional y el nuevo enfoque. Es decir, está el maestro tradicional, que ya lo vamos a ver, y está el nuevo enfoque pedagógico, cuya base corresponde al constructivismo y las teorías cognitivas de aprendizaje. Digamos que son, dependiendo de esos condicionamientos, al final resulta dos tipos de docente. Vaya, ¿cómo es el docente tradicional? El rol del profesor estaba centrado en preparar y transmitir información a sus estudiantes, y el rol de estos era recibir y almacenar esa información. El docente tenía un rol protagónico y era visto como el poseedor del conocimiento. Él era el dueño del conocimiento. La metodología predominante era la expositiva.
Eso era lo que predominaba. Raras veces había otra cosa. Eso de trabajo en grupo, aprendizaje de proyectos, resolución de problemas, eso no existía. Bueno, por lo menos en ese caso. Por ello se consideraba que los estudiantes debían mantenerse atentos y quietos para aprender. Era el profesor el que iba a transmitir el conocimiento. De esa forma el profesor se veía indispensable. Ahora sabemos que el docente, aunque duele a veces reconocerlo, no es indispensable. Tenemos el caso de los cursos en línea, cursos por internet. Entonces, el docente es un apoyo, un orientador, pero aún sin el docente el estudiante puede aprender, pero eso es lo nuevo. Entonces, pero en la concepción tradicional, el profesor era lo máximo, era el protagonista, el otro llegaba a adquirir el conocimiento que el profesor le daba. Con el nuevo enfoque, las cosas cambian, porque el nuevo enfoque basado en el constructivismo y las teorías del aprendizaje sostiene que el aprendizaje no se transmite, sino se construye. Eso le da vuelta a las cosas. Yo no voy a transmitir el conocimiento, el aprendizaje, sino que ese aprendizaje es personal. Yo soy el que voy a aprender. ¿Y cómo voy a aprender? Construyendo ese aprendizaje. Y ahí viene lo del constructivismo. Por lo tanto, la participación de quien aprende es fundamental. Ya no es solo el maestro. El maestro viene a ser como un guía, un facilitador. Pero el estudiante debe participar y debe participar activamente, porque el aprendizaje él lo va a construir, no el docente. El docente plantea una situación, genera las condiciones adecuadas para que el estudiante participe, se involucre y al final construya su aprendizaje, construya el conocimiento. Entonces, ¿quién es el protagonista en este nuevo enfoque? El estudiante. En los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Y el docente cómo queda? Bueno, el docente se convierte en un facilitador de aprendizajes. Por lo tanto, su rol es diseñar experiencias de aprendizaje significativas. Ya no es aquel que va a dar su clase magistral y el estudiante asumimos que no sabe nada y que yo lo sé todo como docente. Aquí es otro panorama. El rol del docente es diseñar experiencias de aprendizaje significativo, generar las condiciones que le permitan al estudiante construir su propio aprendizaje. Por eso decimos que el protagonista ya no es el profesor. Sí es un apoyo importante, pero no es el protagonista propiamente, porque no es él el que va a construir el conocimiento del estudiante, es el estudiante quien va a construir su propio conocimiento. A ver, quisiera escuchar un par de opiniones con respecto a esto. Con los años de estudio que ustedes tienen, habrán tenido la oportunidad de conocer los dos tipos de docente, tanto el tradicional como el nuevo enfoque. A ver, me gustaría que comentaran un poquito sobre estas dos tendencias, podríamos decir. Muy bien, a ver quién nos colabora dando su opinión. A ver, jovencito. Buenos días. Buenos días, dígame. Pues creo que la tendencia constructivista es interesante porque, como dice usted, no es el protagonista el docente, sino que también nosotros, los alumnos, formamos un papel importante porque depende de nosotros mismos cuando en el estudio autodidacta, así vamos a aprender más, porque no puede darnos toda una cátedra, pero nosotros nos encargamos ese conocimiento y ese vamos allá. Si nosotros investigamos sobre qué, pues podemos desarrollar quizás estas tendencias.
eso es lo que pasa. Muchas gracias, interesante. Bueno, continuamos entonces con el desarrollo del tema. Vamos a ver entonces la continuación. Veamos acá. Ahora entramos con aproximaciones históricas al concepto de matemática. Entonces acá, antes de presentarles lo que dice acá el documento con respecto a la historia de la matemática, quisiera preguntarles, a ver quién se anima a dar su comentario. ¿Es importante o no es importante conocer la historia de la matemática? ¿Y eso ayuda o no ayuda en mi trabajo, el conocer bien la historia? Conocer, por ejemplo, quién se inventó la derivada, quién se inventó el integral, por qué lo inventaron. Conocer qué se inventó primero, si fue primero una derivada o fue primero un integral, etcétera, etcétera. Ustedes deben leer lo que dice el documento. ¿Creen que eso es importante? ¿Por qué? Buenos días, licenciado. Bien. Bueno, en mi caso considero que sí es importante porque si uno conoce la historia y por qué razón se llevó a cabo aquel proceso, aquella investigación y se llevó a un concepto y luego al proceso para solucionar problemas, es una manera de captar también la atención del estudiante en caso de que estemos tal vez impartiendo una clase, digamos, con referente al teorema de Pitágoras, un ejemplo. Si nosotros conocemos la historia y en qué esto nos ayuda en la vida cotidiana, podemos captar con mayor facilidad la atención del estudiante. Así que considero que sí es importante saber la historia. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, veamos qué dice el documento entonces. Rastreando la historia de la matemática se encuentra el lado humano de estas, es decir, todos los líos, los problemas que se intentaban resolver en ese momento y los pleitos que habían entre los científicos, entre los matemáticos. Y acá el documento nos dice que hay unos elementos importantes para incorporar la historia de la matemática en la enseñanza media. Veamos qué es lo que sugieren ellos, que hay que tomar en cuenta a la hora de ir a enseñar matemática. Casos, a ver, si le pediría, pueden silenciar el micrófono, por favor, y solo lo habilitan cuando van a participar. Vale. Ejemplos de casos en que la matemática ha progresado gracias a la idea de generalizar resultados conocidos. Eso es importante saber, ¿verdad? Yo descubrí algo, sí, pero veamos cómo puedo generalizarlo para otros casos similares. Eso es un gran avance, porque ya no me va a servir solo a mí con este problema en particular. Otra idea, la existencia de problemas que se enuncian fácilmente y que sin embargo todavía no han podido ser resueltos, ¿verdad? Ese es otro lío que se tiene, ¿verdad? Ya, por ejemplo, hay algunos teoremas que hasta después de varios siglos se lograron demostrar, pero aún hay unos que nadie los ha podido demostrar. Probablemente en el futuro sí se va a encontrar, pero nada. A pesar que han habido buenos matemáticos, el más famoso que se dio a conocer aquí en El Salvador, John Nash, porque esta película le hicieron de una mente brillante y que se hizo famoso aquí porque estaba casado con una salvadoreña, el doctor John Nash. Bueno, lo otro detalle, la lenta evolución de los conceptos de las distintas clases de números. ¿Cómo fue que surgieron los números naturales? ¿De dónde aparecieron los enteros, los racionales, los irracionales? ¿Por qué surgieron? ¿A cuál necesidad respondía eso? Y ver pues que la matemática es una herramienta que me ayuda a solucionar mis problemas. ¿Qué haríamos hoy sin números? Si hoy todo es números. Y a la gente no le andan preguntando si sabe o no sabe de números. Miren los noticieros, solo le dejan ir ahí el montón de datos
Y si la gente lo entiende o no lo entiende, a ellos no les importa. ¿Verdad? Que el PIB es de tanto por ciento, ¿y qué sabe la gente del PIB? Ah, pero a ellos se lo dan. Y que el tanto por ciento de la población aprueba al gobernante tal. Vale. ¿Y qué sabe de estadística la mayoría de gente? No sabe gran cosa, pero a ellos no les importa. Vale, sigamos. Ejemplos de resultados que nacieron como puramente teóricos y que luego resultaron de mucho interés práctico, ¿verdad? A veces han salido casos así, de que estaban como inventando y de repente se dieron cuenta que eso que acababan de inventar tenía una utilidad bárbara. Vale. Importancia de un simbolismo adecuado para el progreso de la matemática. Los símbolos son importantes, ¿verdad? El lenguaje matemático es importantísimo. Existencia de grandes matemáticos cuya ocupación no era la de un matemático profesional, sino que tenían otras profesiones. Mira, hay gente que no era matemático de profesión, pero que la necesidad lo hizo inventar cosas en matemática para solucionar sus problemas. Pues en ese inventar ha salido de mucha utilidad. Damore, un autor, analiza el papel de la epistemología en la formación de profesores de matemáticas, haciendo énfasis en los maestros de secundaria. Sin embargo, advierte que tal énfasis también lo comparte para todo aquel que enseña esta ciencia. Mire, este señor habla de que todos los matemáticos deberíamos tener cierta formación en epistemología. Probablemente es una palabra algo desconocida para ustedes, así que presento aquí una breve definición. La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Miren, no es tan chiche la epistemología. Estudia primero la naturaleza del conocimiento. Hay que ver el origen, de dónde viene ese conocimiento. Y por último, la validez del conocimiento. ¿Es un conocimiento válido o no es válido? Eso lo dice la epistemología. Y como la matemática es una ciencia exacta y es estricta, pues, no tiene doble cara, entonces cuando hablamos de validez de conocimiento, pues ya me imagino todo el rigor que hay que aplicar para ver la validez. Bueno. Por eso es que se recomienda que debe haber cierta formación epistemológica para los que nos dedicamos a la matemática o a la enseñanza de la matemática. Bueno, Damore, que es el autor que estamos citando, se encuentra en dos principales deberes del docente. Vale. Ya vimos que hay necesidad de una epistemología para poder comprender muchas cosas en matemáticas. Y ya leímos la definición. Ahora veamos dos puntos muy importantes. Voy a tratar de explicarlo. Y luego me gustaría escuchar un par de opiniones. Vale, este autor dice que hay dos cosas que él lo pone como deber. No es que si quiero o no quiero, no, deber. Dos deberes, ¿cuáles son? Primero, efectuar una transposición didáctica, de modo de no convertirse en un mero reproductor o pasador de materias, tal como se lo mostraron en su formación. Al respecto, dice él, he notado que muchos docentes no logran separar el saber del profesor con lo que tiene que saber un estudiante. Eso de hacer la transposición didáctica significa acomodarlo, ajustarlo al nivel del estudiante y para lo que el estudiante lo necesita. No es que, mire, a mí así me lo dieron en la universidad, así lo tengo que dar yo acá. Bueno, mire, esto no es universidad, estoy en tercer año de bachillerato. Entonces, a eso le llama transposición, porque usted como docente tiene el conocimiento, pero lo va a transponer, es decir, lo va a acomodar, lo va a adaptar, lo va a ajustar al nivel donde está, con el tipo de estudiante que tiene enfrente,
tomando en cuenta las necesidades, los intereses de ese estudiante. Entonces, usted puede ser un matemático brillante, pero no está formando matemáticos brillantes allí. Usted lo que tiene son alumnos de educación media y va a hacer las acomodaciones. Eso a veces se le olvida a uno. Uno llega y mire, ya di mi clase magistral, sí, pero el estudiante, como no se lo adaptaron bien a su nivel, pues no entendió mucho. Yo tengo ese problema, yo estoy estudiando física cuántica y cuando me reúno a veces con los señores y se ponen a hablar de tantos términos un poco raros que yo me quedo algo en la luna. Porque como es todo tan nuevo y tan complejo, ¿ya? Pero luego ellos se dan cuenta que ahí yo a veces me pierdo y entonces ellos me comienzan a explicar ya con más cuidado y yo voy entendiendo. Va. Eso es importante, la transposición didáctica, que no hay que olvidarla. Por eso D'Amort dice que es un deber del docente, no es que si quiere o no quiere. Vale. Y la otra es comunicar la matemática, lo que destaca el rol mediador del profesor, quien prepara el escenario para que su alumno se desenvuelva en él y se apropie de los conocimientos que su maestro le ha dispuesto, en oposición al rol de mero transmisor o replicador de conocimiento. Vale. Eso significa que va a mediar. Aquí mediar no se entiende como que hay dos personas peleando y que llega un tercero a mediar para que se tranquilicen. No, no es así. Mediación es cómo es la adaptación, qué va a hacer usted, cómo le va a hacer para ese conocimiento tan abstracto que es la matemática pueda ser entendido, comprendido casi a la perfección por ese estudiante que tiene enfrente. Y que él disfrute y que vea lo interesante, la utilidad. No es que, mire, yo vengo y explico y me entendieron, bueno, sino mala suerte. Y allá los apantallé, como dicen algunos, a los estudiantes. No, no se trata de eso. Por eso dice aquí que hay que saber comunicar la matemática. La matemática no se diseñó para ir a asustar a la gente. Si no, la gente moriría amargada después de graduarse de matemática. No, la matemática es interesantísima, pero a eso él le llama comunicar la matemática. Por lo tanto, él debe ser un buen mediador. Vale. No sé si quiere comentar algo sobre estos deberes que dice D'Amort. Me gustaría escuchar una opinión de ustedes. La transposición didáctica y la comunicación. ¿Qué le parece esos dos deberes? ¿Cree que está muy estricto D'Amort o tiene razón? Licenciado. A ver, dígame. Quizá ese ha sido uno de los problemas en cuanto a la enseñanza de la matemática, porque si se ha visto en estos años, el promedio de la PAES es súper malo, bien bajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los problemas que los docentes no son, porque yo escuché también un pensamiento que decía que un buen matemático no es el que sabe más de números o de ecuaciones o de todo eso, sino el que sabe adecuar el contenido a la edad, al nivel de los estudiantes, así como puede hacer que alguien de bachillerato guste y aprenda la matemática también con unos niños de primer grado. Se tiene que adaptar al contexto, a la realidad y no solo al nivel educativo, sino también al entorno, a la realidad que, por ejemplo, alumnos de área rural o alumnos de área urbana, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que ha sido el vacío para que los resultados en matemáticas sean bastante bajos. Y sí, creo yo que él tiene razón al decir que son deberes. Alguien que quiera enseñar matemática primero debe gustarle la matemática para hacer que a los alumnos también les guste. Claro, muchas gracias. Bien, continuamos entonces. Ya vimos lo de D'Amort, ahora vamos con lo otro. Historia de la matemática, integración cultural de las matemáticas, génesis de los conceptos y orientación de su enseñanza. La historia de la matemática la propone como un instrumento didáctico, haciendo alusión a su uso por medio del método genético.
el que se funda en la premisa de que para comprender un concepto los estudiantes deben pasar por similares episodios, por lo que ha marchado la evolución del concepto en cuestión. Aquí hay una propuesta interesante. La historia de la matemática como fuente de inspiración, de autoformación permanente y de orientación de la actividad docente, ¿verdad? González explica este punto dando cuenta que la forma en que el profesor conciba la matemática es como también se transfiere a su alumno. Aquí estamos regresando a donde comenzamos, ¿verdad? Este autor dice que la forma como yo conciba la matemática, pues así va a ser la forma como la transfiera a los alumnos. La utilización de la historia, epistemología en la enseñanza de los conceptos matemáticos. La didáctica de la matemática, como ciencia emergente, intenta responder, entre otras, a las preguntas ¿qué enseñar y cómo enseñar? Ya enfocado específicamente a la matemática. Son esas dos preguntas las que mueven. Y la didáctica tiene mucho que aportar con respecto a las respuestas de esas preguntas. Ahora entramos con los fines de la enseñanza de la matemática. Vale. Los fines formativo, práctico y utilitario. Interesante, ¿verdad? Formativo, práctico y utilitario. Formativo porque, bueno, le enseña a pensar de manera lógica. Ahí la clave es el razonamiento matemático. Práctico, ¿verdad? No hay que darle muchas vueltas a las cosas. Hay que buscar la solución rápida. Y además utilitario. Utilitario porque la matemática es una herramienta valiosa que nos sirve en todo momento, a lo largo de nuestra vida. Entonces, aquí plantea algunas preguntas antes de detallar lo que son los fines de la enseñanza de la matemática. Veamos estas preguntas. Dice, ¿para qué enseñar matemáticas? Es una muy buena pregunta. ¿Para qué? Que ya medio lo mencionamos al inicio. La segunda pregunta, ¿qué matemáticas enseñar en una sociedad influida por la tecnología? Muy buena pregunta. Estamos ya en la era digital, con tecnología muy avanzada. Y en esa sociedad, la famosa sociedad del conocimiento, ¿qué tipo de matemática tengo que enseñar? Y la tercera pregunta, ¿qué consideración general sobre su responsabilidad como educadores deben tener los profesores de matemáticas? Es bueno este cuestionamiento antes de hablar sobre los fines propiamente de la enseñanza matemática. ¿Qué formación necesitan los profesores para enseñar matemática actualmente? ¿Cómo lograr un currículo más flexible con variedad de opciones y que atienda a las diversas necesidades de los escolares? Y por último, cómo atender a la diversidad cultural desde el currículo de matemáticas. Estamos hablando de diversidad cultural. Son preguntas interesantes que hay que pensar, ¿verdad?, cómo se va a hacer. Ahora vamos ya con los fines propiamente de la educación matemática. Después de habernos cuestionado, ahora entramos ya con los fines. Toda educación tiene claramente unos fines, pues pretende formar un tipo de hombre determinado, o quizás varios tipos de hombres. Mire, esto es importantísimo. Cuando se diseña el currículo oficial y se crean las escuelas, las universidades, los centros educativos, los laboratorios, los talleres, se tiene en mente qué tipo de ciudadano queremos o qué tipo de ciudadano necesitamos. A veces lo dicen de forma explícita y a veces no tan explícita, pero detrás de todo eso, lo que da sentido a todo es eso. ¿Qué tipo de hombre o persona queremos formar? Pero muy frecuentemente esos objetivos no son explícitos y los propios agentes formadores no son conscientes de la tarea que están realizando. Saben lo que tienen que hacer para obtener los resultados que la sociedad espera, pero no saben el sentido de lo que hacen. Bueno,
Entonces hay que darnos cuenta que lo que estamos haciendo tiene un efecto y tiene un para qué. Y hay que saberlo bien. A veces nos perdemos. Mira, a mí me pagan por venir a enseñar cómo resolver esta ecuación. Pues sí, pero porque eso contribuye a formar determinado perfil del ciudadano. Ah, pero es que eso ya no me interesa, debería interesarle, porque pues ese es lo que le da sentido a todo. Vale. Krulich propone las siguientes metas para la educación matemática. Bueno, pero antes de entrar con Krulich, quisiera escuchar un comentario de alguno de ustedes sobre eso, de que dice que toda educación tiene unos fines y que pretende formar un tipo de hombre determinado. Porque no es lo mismo formar un ciudadano para El Salvador que formar un ciudadano para Suiza, un ciudadano para Estados Unidos. Ellos tendrán otro perfil de ciudadano. Y toda la educación, toda la formación va orientada a ese perfil. No sé qué les parece esa idea a ustedes o si la sienten como muy radical. A ver, un comentario parte de ustedes para ver si no nos hemos perdido en esto. ¿Están de acuerdo en que todo lo que hacemos sirve para formar un ciudadano que reúna determinado perfil que la sociedad necesita, que la sociedad requiere? Y que a veces lo dicen claramente y a veces de manera oculta, pero ahí está. Bueno, sigamos. Ahora vamos con las metas, entonces, que propone este autor. Dice, Krulich propone las siguientes metas para la educación matemática. Primero, lograr para cada individuo la competencia matemática que le corresponde. Eso es lo primero. En el caso de educación básica, educación media, el programa oficial, el currículum, ahí trae cuáles son las competencias que esperan que adquieran los estudiantes al egresar de media o al egresar de básica. Pero no solo la educación básica y media tiene determinadas competencias. Entonces, la primera meta es esa, que adquieran la competencia. ¿Qué llevamos? ¿Qué lleva? Si quiere pasar al revés, por lado. Pase más tarde. ¿Verdad que sí? Pueda que no. Deja de vamos entonces, perdón la interrupción, vamos con la segunda meta. Preparar a cada individuo para la vida adulta, reconociendo que algunos alumnos requieren más instrucción matemática que otros. En el caso de los jovencitos, los niños, ¿verdad? Fomentar el reconocimiento de la utilidad fundamental de la matemática en nuestra sociedad. Fomentar el reconocimiento. Fomentar el reconocimiento de la utilidad. Es decir, darnos cuenta pues de la gran utilidad de la matemática. Los números están presentes en todo momento, en todas circunstancias. Desarrollar la habilidad para usar los modelos matemáticos con miras a la resolución de problemas. Vaya, miren, esto es importante. Esta última meta es bien importante. Bueno, todas son importantes, pero esta última, porque es la actual, la que está vigente, dice que hay que desarrollar la habilidad para usar los modelos matemáticos con miras a la resolución de problemas. Porque si orientamos todo a memorizar algoritmos, y el problema que tiene ese algoritmo no cuadra, no lo va a poder resolver, porque no le hemos dado a memorizar el algoritmo adecuado. Por eso es que está bien conocer los algoritmos, pero el objetivo último es
la resolución de problemas. Por eso ahora la matemática va orientada hacia eso. Los libros de mate, el enfoque que tienen es a la resolución de problemas. ¿Por qué muchos docentes están protestando por el libro en mate? Porque están acostumbrados a los algoritmos, que el alumno memorice los pasos a seguir. Va. Y ahora viene el ESMATE y lo que hace es plantear un problema en torno al cual gira la parte matemática, los conceptos abstractos que queremos enseñar. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso es lo que va a utilizar el joven en la vida real. Se va a enfrentar con miles de problemas. Y no va a andar buscando un algoritmo para cada uno. Él ya generó la capacidad de enfrentarse a cualquier problema y sabe cómo hacerle, y tarde o temprano encuentra la solución. Vale. No sé si alguien quiere comentar estos fines antes de continuar con lo demás. Creo que todavía tenemos tiempo. A ver qué les parecen estos fines. Dígame. ¿Los encuentran muy elevados, muy chiquitos? ¿Cómo? A ver, dígame. Yo pienso que al principio, pues, como usted dijo, ¿verdad? Muchos docentes se han como quejado, ¿verdad? De las exigencias que se les han puesto, pero yo creo que cuando muchos pensamos en educación básica, educación media, nos topamos con docentes, bueno, en mi caso bachillerato, pero docentes que no nos tenían como paciencia con el fin de cuando uno entiende algo, dice esto, cuando nosotros hablamos como que esto te pasa en la cabeza, ¿qué venís a hacer aquí? No supiste hacer esto. Eso muy negativamente en el estudiante. Son muy interesantes, a la misma vez que tienen un nivel de exigencia muy grande para nosotros como futuros docentes, pero a largo plazo vemos la gratificancia. No va a ser como por cumplir una obligación, sino que se tiene que notar que nosotros queremos ser docentes para ayudar a los demás, a las personas a los niños, a los adolescentes, ¿verdad? Porque de nada nos sirve sacar una carrera, porque a veces no es nuestra vocación. Muy bien, muchas gracias por su participación, interesante. Vamos a continuar entonces. Hobson y Kahn consideran los siguientes 4 aspectos mediante los que las matemáticas contribuyen a los fines educativos generales. Vale. Primero, el desarrollo de la capacidad de razonar, su carácter ejemplar de certeza, el placer estético que causan y su función de instrumento auxiliar para otras disciplinas. Estos aspectos ayudan a los fines educativos en general y todos son importantes. Mire, desarrollo de la capacidad de razonar, que eso lo da la matemática, y razonamiento lógico. Su carácter ejemplar de certeza, ¿es o no es? Ahí ya no sé si hay que usar la lógica matemática con las famosas tablas de verdad. El placer estético que causa, sí, claro. Y su función de instrumento auxiliar para otras disciplinas. Es una herramienta valiosa para otras disciplinas. No. Sigamos. Ahora, ¿por qué enseñamos matemáticas? Vaya, este comité, el Comité Nacional de Requerimientos Matemáticos de Estados Unidos, publicó un documento curricular y realizó en 1923 unas consideraciones sobre las metas de la educación matemática. Es decir, este comité
reflexionó sobre las metas y dice que hay 3 clases de metas. Primero, práctica o utilitarias. Segundo, de entrenamiento o desarrollo. Y tercero, culturales. ¿Miren? La primera meta es práctica o utilitaria. Desarrollar ese razonamiento, por ejemplo, que hay que adquirirlo. Y la utilidad que tienen las matemáticas en la vida diaria. La otra meta que sugiere este comité es de entrenamiento o desarrollo. El estudiante va adquiriendo esa habilidad, esa competencia en la medida que lo vamos ejercitando. Mire, el libro de mate, por ejemplo, sugiere que el inicio de la clase es plantear un problema y que piensen los alumnos. En 15 minutos ya deben haber encontrado el camino por donde se va a resolver ese problema. Y luego se dedican pues a resolverlo. Pero se tomaron su tiempo para buscarle una salida, buscar por dónde podrían avanzar para encontrar la solución. Y luego cultural. Veamos ya un poquito más detallado esto. Las metas prácticas o utilitarias en sentido restringido significan la utilidad directa o inmediata de un hecho, de un método o un proceso de matemáticas. Entonces, eso no hay duda. No hay duda. Aún los sociólogos tienen ahí sus gráficos. Todo eso es matemática. Y no pueden ellos demostrar algunas cosas en sociología sin esos gráficos. Los economistas igual. Entonces, en ese sentido es la utilidad directa o inmediata de la matemática. Y luego en la segunda meta, que son las metas de entrenamiento y desarrollo, se incluyen las relacionadas con el entrenamiento mental. Estas metas implican la adquisición de ciertas características más o menos generales y la formación de ciertos hábitos mentales de lo que se espera que actúen en campos más o menos relacionados, es decir, que transfieran a otras situaciones. Algunas de las metas que enuncia son la adquisición en forma precisa de aquellas ideas o conceptos que permiten realizar la concepción cuantitativa del mundo. Mire, eso es importante. No tener solo apreciaciones así teóricas. Los números a veces asustan, pero nos muestran la realidad tal como es. Yo puedo decir, no, si El Salvador ya está superando la pobreza, y yo bien galán, porque ya estamos casi a punto de salir de la pobreza. De repente me dicen, vaya, aquí le van unos datos. Todavía tenemos tal porcentaje de hogares sin luz eléctrica, tal cantidad de hogares sin agua potable, tal cantidad de niños no escolarizados y tal cantidad de deserciones escolares, etcétera, etcétera. O cuántas personas ni siquiera ganan el salario mínimo. Bueno, entonces ya con esos números, mire, eso de que ya estábamos saliendo de la pobreza se convierte en una ilusión. ¿Y quién me ha revelado todo eso? Los puros números. Y la segunda meta, el desarrollo de la habilidad para pensar claramente en términos de tales ideas y conceptos. Ese desarrollo de la habilidad para pensar, eso es, por eso se llama desarrollo. Sí, por eso se llama desarrollo, porque va avanzando, se va adquiriendo poco a poco. Y la otra es la adquisición de hábitos mentales y actitudes que hagan efectivo el anterior entrenamiento. Eso es parte de lo que enuncian ellos. Sigamos. Las metas culturales, que era la última de la que hablaban ellos, son de carácter intelectual, ético, estético, espiritual. Están implicadas en el desarrollo de la apreciación y comprensión y en la formación de ideales de perfección. Son metas menos tangibles, pero no menos reales. Entonces, estos tres tipos de metas hay que tomarlos en cuenta. Si vamos a trabajar en la enseñanza de matemática, hay que tomarlas muy en cuenta. Luego hay otro documento
del Departamento de Educación y Ciencias de Inglaterra, ellos proponen las siguientes metas generales. Ya vimos lo que proponen los gringos. Ahora vamos con los de Inglaterra, los ingleses. Proponen las siguientes metas generales para la educación matemática. Número 1, las matemáticas son un elemento esencial de comunicación. Claro que sí. Vea los noticieros vea un solo noticiero de media hora y vaya notando cuántas veces hicieron referencia a los puros números. Mire, si desde que uno entra a ver el noticiero en TCS, hablando de El Salvador, lo primero que le dan son los porcentajes, cómo va la pandemia en El Salvador. Los números. Y le presentan una gráfica. Esas gráficas son matemáticas. Y así. Pero ellos nos están comunicando cierta información, ciertos datos que ellos quieren que conozcamos. Número 2. Las matemáticas son una herramienta potente. Claro que sí. ¿Verdad? Ya me mencioné yo el caso de la pobreza. Me puedo hacer ilusiones que estoy saliendo de la pobreza, pero cuando me muestran los datos reales, puros números, eso asusta. Y número 3, hay que apreciar las relaciones internas dentro de la matemática. Bueno, permítame, vamos a ver acá. Hola. Bueno, sigamos entonces. Estamos con lo de por qué enseñamos matemáticas, la opinión de los ingleses. Las matemáticas deben resultar una actividad fascinante. Miren, las matemáticas no debe ser para amargar a la gente o hacer sufrir a la gente, sino si es bien orientado el aprendizaje, al estudiante le va a resultar como una actividad fascinante. Él va a desear estar en esa clase. De eso se trata. Hay que fomentar la imaginación, la iniciativa y flexibilidad de la mente. Trabajar de modo sistemático. Es decir, no como decimos en El Salvador a lo loco. No se puede. En matemáticas no se puede. Hay que llevarla todo de modo sistemático. Trabajar independientemente, porque el aprendizaje es personal. Yo, docente, creo las condiciones, propongo actividades significativas para el estudiante, pero es el estudiante el que va a aprender. Y eso es personal. Trabajar cooperativamente. Es importante el trabajo cooperativo, o sea, en grupo, porque muchos de los proyectos en la sociedad actual son tan complejos que siempre hay equipos multidisciplinarios para desarrollar o hacerle frente a determinado proyecto. Entonces, desde ya tenemos que aprender a trabajar en grupo. Profundizar en el estudio de las matemáticas. La matemática ha ido evolucionando. Comenzamos con los puros números naturales, después los enteros, los irracionales, etcétera, etcétera. No salieron de juntos todos. Pues la matemática sigue continuamente avanzando. Y el 10º, conseguir la confianza del alumno en sus habilidades matemáticas. ¿Cómo lo va a conseguir? Si el docente sabe escoger o diseñar las actividades a desarrollar en el aula, el estudiante va a encontrar interesante la matemática y eso le va a permitir desarrollar sus habilidades, sus competencias, y eso va a generar confianza en él, su autoestima se dispara. Ya no va a ser aquel muchacho frustrado que ve con dolor entrar al profesor de matemática al aula. Al contrario, lo ve con alegría porque es quien lo lleva de la mano en una experiencia fascinante, como dice acá. Vale. Pero después de haber visto estas metas, ahora viene el otro problema, que el contexto ha cambiado.
Antiguamente, el que tenía dinero le pagaba a un profesor que le diera clase en su casa. Era personal la educación. El que no tenía dinero para hacer eso, simplemente no aprendía gran cosa, porque había que pagarle al profesor por ir a dar clases privadas. Ahora es lo contrario, ¿verdad? El gobierno cada vez quiere una educación masiva, es decir, que nadie se quede fuera. Mire, si hasta uniformes y zapatos y comida regalan a las escuelas con tal que el cipote llegue a clase. Eso es discutible, pues ponerse a regalar tanto, pero bueno, el hecho es que lo hacen. Va. Luego dice, no es necesario enseñar matemáticas, al menos no en la forma que actualmente se realiza. A ver, esto sí no deja de dejarme a mí un poco en el aire, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes específicamente de esta frase? Vean, léanla con cuidadito. Dice, no es necesario enseñar matemáticas, al menos no en la forma en que actualmente se realiza. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué afirma esto este autor? A ver, me gustaría escucharlos a ustedes. Es una afirmación radical, ¿verdad? A ver, señores, denme su opinión. Buenos días, dígame. Díganos, la Yo escucho. consideraría que es por el hecho de que en la enseñanza de la matemática de forma tradicional, pues parece que el alumno es como más un receptor de todos los conocimientos. Sí. Creo que a eso se refiere. Bueno, sí, está bien. Sí, ha cambiado el panorama, el rol. A ver, ¿alguna segunda opinión con respecto a eso? Porque nos están planteando algo radical. Imagínense, uno llega a observar una clase de forma tradicional y observa que están planteando un algoritmo para resolver determinado problema y que el estudiante debe memorizarlo. Vaya, si de repente dejan de enseñarle eso, pues hasta cierto punto el estudiante no ha perdido gran cosa. ¿Por qué? Porque lo que estaba desarrollando era la capacidad de memorizar, no la capacidad de resolver problemas. Con el nuevo enfoque, el objetivo es que la matemática a través de la resolución de problemas, el estudiante desarrolle ciertas competencias. Entonces está tan entrenado a enfrentarse a problemas, porque lo hacía en cada clase de matemática, que encontrar un problema en la vida real, bueno, él sabe cómo hacerle. Tarde o temprano encuentra la solución. Quiere decir que si deja de recibir esa formación en resolución de problemas, ahí sí está perdiendo bastante el estudiante, porque eso que le están enseñando de resolver problemas le sirve en su vida diaria. No sé si me explico, ya los enchivolé todos con esto. Pero es que la afirmación es bien radical. Si me van a enseñar esto, no es necesario que me enseñen. Pero si me van a enseñar esto otro, que me va a servir ya en todo momento, pues eso sí, por favor, no dejen de enseñármelo. Por ahí va la cosa. No sé si ya lo confundí más o estamos bien. A ver, que me diga alguien, ¿cómo estamos en esto? ¿O no los ha asustado ustedes esa afirmación? Imagine usted va a ser matemático y le dice que no es necesario enseñar matemáticas. Yo, ¿verdad? Pero después aclara. Por lo menos, si lo van a enseñar de esa forma tradicional, pues no es muy urgente que digamos, ¿verdad? Pero si lo van a enseñar de la otra forma, ay, señores, por favor, salgan ya graduados y pónganse a dar clases porque nos urge. Va. Sigamos entonces, porque el tiempo avanza y todavía nos falta un poquito. Bueno. Ahora sí creo que queda un poco más claro. La segunda frase, no es necesario enseñar matemáticas, al menos no en la forma en que actualmente realiza. Si lo haces de otra forma, denle. Cuando hablamos de la educación matemática y sobre sus funciones sociales, hay que considerar prioritariamente a qué clase de sociedad nos referimos. Volvemos a lo mismo. Todo lo que usted hace en clase sirve en último término para que se complete el perfil del ciudadano que quiere la sociedad.
ahora lo ven de otra forma. ¿Ya? Cuando dice que la matemática tiene funciones sociales, lo primero que hay que revisar es a qué tipo de sociedad nos referimos. Pues si tiene funciones sociales, bueno, ¿y qué tipo de sociedad tenemos? ¿O qué tipo de sociedad queremos? Vale, sigamos. De Ambrosio pasa a presentar los dos puntos de vista más destacados. Vale, ¿cuáles son, según este autor? Primer punto de vista, el punto de vista utilitario. Hay una necesidad creciente de preparar matemáticos en todos los niveles para la aplicación y el uso de la tecnología. Los mismos matemáticos vienen observando con preocupación la distancia entre lo que se enseña e investiga en matemática y lo que se aplica. Hola, Niechos. Entonces, el primer fin el primer punto de vista utilitario habla sobre que tenemos una sociedad donde la tecnología es lo primero. Entonces, habrá que ver, ¿verdad?, cómo se soluciona eso. La sociedad espera, aunque sea a largo plazo, algún beneficio o recompensa de las matemáticas. Y el segundo punto de vista es especulativo. Un segundo tipo de educación matemática desplazado después de la revolución industrial y que aún no se ha reincorporado al contexto de la educación científica es el esfuerzo por desarrollar la educación como libre y creadora, como adquisición del arte de utilizar el conocimiento. La meta para esta forma creativa y más estructurada de la educación matemática consiste en colocar meramente la matemática en su posición de lenguaje conveniente y útil para simular el mundo real. La enseñanza no es la meta esencial de esta forma creativa o contemplativa de la educación. Lo que es fundamental es lograr una posición favorable a la creación de nuevo conocimiento. Por eso se llama especulativo, ¿verdad?, porque solo dan como el horizonte hacia dónde vamos, pero no nos dicen cómo. La idea es saber utilizar el conocimiento. Si el conocimiento matemático es tan importante, pues tenemos que aprovecharlo para beneficio. Sigamos. Estudios sobre las funciones de la educación matemática realizado por Romberg. Vale. Romberg considera que hay dos grandes categorías de respuestas o justificaciones. Las justificaciones funcionales, tanto para los alumnos como para la sociedad. La matemática satisface una necesidad funcional de largo alcance. Las escuelas deben preparar a los alumnos para ser ciudadanos productivos. La formación especializada de las matemáticas es un requisito previo esencial para el estudio de una amplia variedad de disciplinas. Eso es lo primero. Necesidad funcional de largo alcance para que los alumnos ya adultos sean ciudadanos productivos. Y hay otras justificaciones. Entre ellos encontramos usualmente la idea de que se debe enseñar matemáticas porque se supone que promueven el desarrollo de destrezas de pensamiento de alto nivel. Y eso es cierto.
la utilidad del esfuerzo y la confianza en el propio trabajo que proporciona la práctica de ejercicios es otro tipo de justificación usual. Entonces aquí nos hemos detenido y hemos discutido un poco sobre esto porque estamos hablando de los fines, las metas de la educación matemática. Y ya ven que nos hemos encontrado por ahí con afirmaciones un poquito delicadas. Sigamos. Ahora vamos con los modelos de aprendizaje en el área de matemáticas. Antes de continuar con los modelos, quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario con respecto a lo que hemos planteado, porque con eso estamos como terminando la parte de los fines, las metas de la educación matemática. Entonces, no sé si tienen algún comentario sobre esto. Si no, pues continuamos con lo que es la diapositiva. Modelos de aprendizaje en el área de la matemática. La matemática como actividad posee una característica fundamental: la matematización. Vale. Voy a leer lo que es la matematización, luego explicamos. Matematizar es organizar y estructurar la información que aparece en un problema. Identificar los aspectos matemáticos relevantes, descubrir regularidades, relaciones y estructuras. Va. No es eso, como decía un autor, revela un conocimiento de alto nivel. Ya no es una competencia de las más bajas. El proceso de matematización. Eso en miniatura es lo que pretende hacer el libro SMAT. Adiestrar al alumno en el proceso de matematización. Si quiere, veámoslo enfocado en el libro SMAT para entender esto de matematizar. Llega el profesor a la clase de matemática, el nuevo docente, ¿verdad?, basado en el libro SMAT y que conoce bien el libro SMAT. No estoy hablando de un docente tradicional. El nuevo docente llega y presenta un problema sencillo a los estudiantes de séptimo grado, por ejemplo. Y los estudiantes se reúnen en grupitos de 3, 4 personas para pensar cómo se podría solucionar ese problema. Comienzan a analizarlo, a darle vueltas, a entender bien el problema. De repente a alguien se le ocurre proponer algo. Yo creo que si hacemos esto se resuelve. Y comienzan a discutir. Y de repente ya le dan el rumbo y lo que sigue después ya son pasar a la parte numérica. Si es necesario, por ejemplo, se plantea una ecuación que refleje eso. Y luego el otro lío, resolver la ecuación, por supuesto. Va. Y al final terminan resolviendo todo. Entonces, eso en miniatura que les he contado, en eso consiste la matematización. Hablando ya así en general, matematizar significa que usted encuentra un problemón enfrente, que no sabe ni qué hacer, pero a usted le piden que encuentre una solución para ese problema. Entonces usted, como matemático, dice aquí me toca que matematizar. ¿Y qué es eso? Que usted comienza a lo que dice acá en la diapositiva. Primero, a entender ese problema. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué consiste en sí el problema que me toca que solucionar? Vale. Una vez que ya más o menos entendí de qué me están hablando, entonces comienzo a revisar
y a obtener datos. Puros datos, datos así sueltos. Un número por acá, otro número por acá. Bueno, puros datos, bastantes datos, la mayor cantidad que pueda de obtener de ahí. Una vez con esos datos comienzo a revisarlos para ver cuáles se parecen, para ver si se relaciona uno con otro, cuáles sí se relacionan, cuáles no, y por qué no se relacionan, por qué sí se relacionan. Ya al saber cómo se relacionan, comienzo a organizarlos por grupitos. Y luego, una vez ya organizado en grupitos, vengo a revisarlos y digo, mire, este grupito de datos sigue una tendencia, pero si sigue una tendencia, podría representarlo por una función, por una curva. Y así, al final, termina siendo una función o una integración, pero pasarlo, convertirlo ya a escribirlo en lenguaje matemático. Plantear el problema ya en términos matemáticos. Todo aquel problemón se ha reducido ahora a esta ecuación, a esta función, a esta integración. Vale. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, resolver esa ecuación, resolver esa integral, resolver esa función, etcétera, etcétera. Ese es el proceso de matematización así en general. El libro en mate pretende hacer eso, pero en miniatura, con los estudiantes. Entonces, la idea es entrenarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué se insiste en el método de resolución de problemas? Que lo vamos a ver más adelante. Porque de esa forma estamos capacitando al estudiante a resolver cualquier problema, no necesariamente en el aula. Vale, entonces les leo otra vez el concepto. Dice, matematizar es organizar y estructurar la información que aparece en un problema. Ahí tiene la información, ahí están los datos, hay que sacarlos. Por ejemplo, aquí tenemos el coronavirus en El Salvador. Sí, pero el Ministerio de Salud ya tiene toda la información, los datos, hasta gráficos han hecho. Han matematizado ya el problema del coronavirus en El Salvador. Ahí dice, se está aplanando la curva, no se está aplanando, pero eso es matemática. Aquella enfermedad y aquellos muertos y enfermos y todo eso, que no se hallaba ni por dónde, ahora ellos lo tienen bien matematizado. Luego dice identificar los aspectos matemáticos relevantes, asociar los datos, descubrir regularidades, relaciones y estructuras. Cuando ya se ha hecho toda esa identificación de relaciones, regularidades, estructuras, se pasa a convertirlo o a exponerlo o a escribirlo en lenguaje matemático. Y ya escrito así, bueno, ya sabemos cómo resolver cualquier problema matemático. Ya deja de ser aquel problemón abstracto para convertirlo en algo que yo puedo solucionar, ¿verdad? Vale. No sé si está claro qué consiste la matematización antes de continuar con los dos tipos de matematización que hay. Porque es importante esto. A ver quién me quiere responder. ¿Está claro cuál es el proceso de matematización o ya nos confundimos todos? Claro. Vale, excelente. Bueno, entonces ahora vamos con los dos tipos de matematización que propone este autor. Treffer en su tesis distingue dos formas de matematización, una horizontal y la otra vertical. La matematización horizontal nos lleva del mundo real al mundo de los símbolos y posibilita tratar matemáticamente un conjunto de problemas. Y aquí da los pasos de cómo hacer la matematización horizontal. Vale. ¿Cuáles son esos pasos o procesos que se siguen? Primero dice identificar las matemáticas en contextos generales. Luego, esquematizar, formular y visualizar un problema de varias maneras, descubrir relaciones y regularidades, reconocer aspectos isomorfos que parecidos porque tienen algo en común en diferentes problemas,
transferir un problema real a uno matemático. Transferir un problema real a un modelo matemático conocido. ¿Y por qué termina en transferir un problema real a un modelo matemático conocido? Porque si logramos eso, precisamente porque es un modelo matemático conocido, yo ya sé cómo resolverlo. Lo que no sabía era todo ese proceso. Me dan un problema y ir haciendo todo este proceso hasta llegar a poder transferir ese problema real a un modelo matemático conocido. Un modelo matemático conocido típico podría ser plantear una ecuación donde intervienen todas las variables involucradas. Pero resulta que una ecuación, como es un modelo matemático conocido, yo ya sé cómo resolverla. Eso ya no es un problemón, ¿verdad? El problemón era el otro, cómo llegar a esa ecuación. Y esa parte previa es lo que se llama matematización. En este caso, la matematización horizontal. Ahora veamos la vertical. Matematización vertical consiste en el tratamiento específicamente matemático de las situaciones. Y en tal actividad son característicos los siguientes procesos. Representar una relación mediante una fórmula. Utilizar diferentes modelos. Refinar y ajustar modelos. Combinar e integrar modelos. Probar regularidad. Formular un concepto matemático nuevo. Generalizar. Aquí se parece, pero no es lo mismo. Si se fijan, dice representar una relación mediante una fórmula. O sea, ya de un solo se va a un concepto abstracto. Una fórmula, aun cuando represente algo real, es un concepto abstracto. Vale. Y luego dice utilizar diferentes modelos para ver cuál es el que más se ajusta. Por eso sigue después refinar y ajustar modelos. Combinar e integrar modelos. Probar regularidades. ¿Y por qué es vertical? Porque nos fuimos de un solo a la fórmula. En el otro, que era horizontal, que es un poco más tedioso, más complicado, no nos íbamos de un solo a la fórmula, nos íbamos a obtener datos, a obtener información. Aquí de un solo, en caso nos metemos ya en la parte abstracta de la matemática. Y aún así, ese solo es el punto de partida, porque después hay que estar ajustando, refinando, combinando esos modelos, luego probarlos a ver si eso cuadra o no cuadra con el problema real que tenemos y por último formular un concepto matemático nuevo. Y una vez que ya logramos formular ese concepto matemático nuevo, generalizarlo para que esto se pueda aplicar no solo en este caso, sino en otros parecidos. Así. No sé si queda del todo claro la diferencia entre horizontal y vertical, aunque se parecen, ¿verdad? Pero hay una pequeña diferencia por ahí. A ver. Dos preguntas. Está claro que es la matematización en general y está clara la diferencia entre matematización vertical y horizontal, ¿sí o no? A ver, ¿quién me quiere responder? A mí se me hace que ustedes leyeron el poema Pablo Neruda. Aquí no se vale eso. Vale, entonces sigamos porque el tiempo avanza. Estilos o enfoques en la enseñanza de la matemática. Vamos a entrar ya a la última parte, con estilos o enfoques en la enseñanza de la matemática. Primero, vamos a hablar de estructuralismo. Mira, cuando decimos enfoques, estamos hablando de desde dónde vemos la enseñanza de la matemática. Porque eso es importante. El dónde me voy a situar yo para ver. Por ejemplo, si usted quiere disfrutar del paisaje,
no va a disfrutar mucho si se va a un barranco y desde ahí lo quiere observar. Pero si usted se va a un cerro bien alto, desde ahí va a ver bien. Entonces, esa forma de cómo lo ve, o depende de dónde esté situado, pues eso más o menos es el enfoque. Y hay varios enfoques en la enseñanza de la matemática. El primero es el estructuralismo. Para el estructuralismo, la matemática es una ciencia lógico-deductiva y ese carácter es el que debe informar la enseñanza de la misma. Entonces, ahorita eso quiero ver acá. Hola, entra, Julio. Entra. Julio, ayúdate a buscar quién alquiler de abajo porque es un periodo no oficial. No, no lo quieren. O si vos quisieras cargo de alguien, que vos por repartir esto. Y el pedazo que es Fernando en el frente andador, eso ya no lo quiere el Fernando. Ahí ya lo busca el Fernando. Luego te voy a poner. Ahí se le doy el número de pedazo porque el otro ya. ¿Puede entrar? Sí. ¿Cuál es el número? 71. 71. 72. 72. 17. 74. Vale. Lo digamos, pero buscando aquí. Cualquier cosa. ¿Sí? Y hablando aquí. Y te dan molestar. Vale. Lo digamos aquí. Vale. Gracias. Hay que avisar si encontrar cliente. Julio Pérez, hombre. Hay que avisar si encontrar un cliente. Hacerlo lo posible. Cualquier ratón no puede hablar. Yo te amo. Gracias, Julio. Te dejo porque te tengo que conocer. Gracias. Hola, hola. Solo eso para. Perdón. Hola, buenos días. Buenos días, licenciado. Quiero participar un ratito. ¿Cómo no? Díganos, sí. No sé si me podría apagar el audio. Bueno, el ¿Cómo micrófono. no? Sí. Basta. Hola, hola a todos, saludos. Darles la bienvenida a este nuevo ciclo, a esta asignatura que estoy coordinando de didáctica específica de la matemática 1. Espero que podamos aprender, que todo salga muy bien, que el número de problemas sea mínimo, que todo lo que necesiten para el desarrollo de esta asignatura esté habilitado en la plataforma. Y cualquier duda, inquietud que surja, están los medios oficiales que hemos habilitado, en ese caso es la mensajería de plataforma, los foros de dudas y consultas y el correo institucional, ya sea el tutor de ingeniero Celestino o mi correo, que está en la pestaña de contactos. Ahí pueden obtener los correos de cada uno de las personas que ustedes quieran comunicarse, ya sea con mi persona o con el ingeniero. Entonces, consultar si tienen alguna duda, inquietud que quieran hacérmela a mi persona, y si no, eso sería toda mi participación y que continúen con la tutoría. Muchas gracias, licenciado. No sé si tiene alguna pregunta para el licenciado Ramos. Aprovechemos que está en la reunión, ¿verdad? Si tienen alguna consulta para él. De mi parte, no, licenciado. Vale. Ok. Bueno, yo creo que no hay ninguna inquietud. Bueno, entonces, como les digo, ahí están los medios oficiales para hacer sus consultas. No duden en hacerlo. Estamos para apoyarles y en lo que ustedes necesiten. Y como les digo, cualquier duda, ahí estamos. Saludos y continúen con la tutoría. Gracias, ingeniero, por el espacio y para poderme dirigirme a los estudiantes. Saludos y pasen feliz día. Muchas gracias, licenciado.
Entonces, continuamos con la presentación. Estamos en la última parte con los enfoques. Estábamos viendo el primer enfoque, que es el estructuralismo. Y decíamos que el estilo estructuralista hunde su raíz histórica en la enseñanza de la geometría euclídea y en la concepción de la matemática como logro cognitivo caracterizado por ser un sistema deductivo cerrado y fuertemente organizado. Vale. El estilo estructuralista carece del componente horizontal, pero cultiva en sobremanera la componente vertical. Vale. Entonces, el estilo estructuralista es un sistema clásico, digamos, rígido, cerrado, fuertemente organizado, no deja nada en el aire, ¿verdad? Entonces, es un enfoque, el primero. El segundo es el mecanicismo. Se caracteriza por la consideración de la matemática como un conjunto de reglas. A los alumnos se les enseña las reglas y las deben aplicar a problemas que son similares a los ejemplos previos. Raramente se parte de problemas reales o cercanos. Y le apunta más a la memorización y automatización de algoritmos. Por eso critican este enfoque, porque dicen, bueno, si el alumno lo único que va a hacer es aplicar esto, entonces perfectamente puede ser sustituido por una máquina, por un robot, por una computadora. Se hace el programa dándole las instrucciones a la máquina y la máquina lo hace. No necesita un cerebro humano para eso. Entonces, el cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria. ¿Y por qué lo están limitando? Esas son una de las críticas que se le hace. El empirismo toma como punto de partida la realidad cercana al alumno, lo concreto. La enseñanza es básicamente utilitaria. Los alumnos adquieren experiencias y contenidos útiles, pero carece de profundización. El empirismo está enraizado profundamente en la educación utilitaria inglesa. Solo le vamos a enseñar lo que sea útil ya. O sea, son tan prácticos, pero en ese ser demasiado prácticos hay ciertos vacíos. Y el último es el realista. El estilo realista parte a sí mismo de la realidad, requiere de matematización horizontal, pero al contrario que en el empirista, se profundiza y se sistematiza en los aprendizajes, poniendo atención en el desarrollo de modelos, esquemas, símbolos. El principio didáctico es la reconstrucción o invención de la matemática por el alumno. Así, las construcciones de los alumnos son fundamentales. Es una enseñanza orientada básicamente a los procesos. Este sería el último de los enfoques que me parece bastante bueno, el realista. Vale. Y luego vamos acá con la última parte de cómo se sabe que el alumno ha aprendido. Aquí habla de... Ha habido dos enfoques. El primero tiene una raíz conductual, mientras que el segundo tiene una base cognitiva. Es decir, el enfoque conductual espera ver una modificación en la conducta del estudiante para demostrar que sí ha habido un aprendizaje. Porque según ellos eso es visible, pues no se puede ocultar. En cambio, lo cognitivo, todo es interno y habrá cosas que no van a ser visibles, otras que sí, y a lo mejor no tenga mucho que ver con la conducta, etc. Entonces son como dos enfoques diferentes. ¿Vale? Por eso los enfoques cognitivos consideran que aprender es alterar las estructuras mentales. Y quien ha hablado mucho de esto es Gagné. Este autor trata de establecer jerarquías de aprendizaje. Bueno. Y luego vienen las otras teorías que por el tiempo, porque tengo otra reunión, otro momento, ya no vamos a ver este último pedacito que nos hacía falta sobre las diversas teorías que dentro del documento aparece en la última parte. Sí me gustaría que ustedes las leyeran, porque viene
le van mostrando las diferentes teorías sobre el aprendizaje, un resumen es, pero que van de forma histórica, cómo han ido surgiendo uno de otro, hasta llegar a lo último, que es la teoría del constructivismo, y mencionan ahí algunos autores. Esa parte, debido al tiempo, no vamos a poderla tratar en esta ocasión, pero sí les sugiero que lean el documento y si no tienen mucho tiempo, pues que revisen la presentación, porque en la presentación sí yo la tengo resumida. La presentación va a estar disponible en la plataforma, creo que a partir de mañana o a más tardar el lunes ya está la presentación. Ustedes la pueden descargar y revisarla. En la presentación, las últimas diapositivas llevan así la idea central de cada autor hasta llegar por último a los de la teoría constructivista. Y es importante seguir el proceso para que veamos cómo uno ha ido superando al otro y al otro. Y usted, conociendo todo ese panorama, pues va a tener mejores criterios a la hora de elegir, por ejemplo, la metodología, las actividades, etcétera, etcétera. Por eso es importante. Bueno, quería decirles por último de que para este día no hay preguntas de tutoría, ¿verdad? Normalmente al final se plantean unas preguntas que deben responderse y subirlas a la plataforma, pero esta, por ser la primera tutoría, pues no hay preguntas, ¿verdad? Entonces no sé si tienen ustedes algo que comentar, algo que decir antes de terminar esta sesión, porque tengo otra reunión después. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Y en el caso del licenciado de las tutorías de repaso. Quedamos al principio, no sé si ustedes se han incorporado a la reunión, que van a ser para quedamos que va a ser los días martes de 7 a 7:30 de la noche, ¿verdad? Las tutorías de repaso, como son de repaso y como ustedes llevan una gran carga académica, la tutoría de repaso en principio es corta. Yo prefiero que sea de 15 minutos, preguntas muy puntuales, si es que las hay, y cerrar ya la reunión, para que así ustedes no dediquen mucho tiempo a eso. Entonces, si hay necesidad de alargarlo más, pues ni modo, se va a alargar, pero yo pienso que poner como meta que dure media hora, comenzar 7 en punto, terminarlo más tarde 7:30. Y la puse de noche porque sé que muchos de ustedes trabajan, pasan muy ocupados en el día, y no la puse tan noche porque, bueno, a lo mejor se duermen. Entonces, no, mejor tempranito, antes de que vayan a cenar, la tutoría de repaso, ¿verdad? Entonces, así usted, sabiendo que ese día de 7 a 7:30 hay tutoría de repaso de esta asignatura, acomoda sus demás actividades, ya tomando en cuenta, reservando ese pequeño espacio, ¿verdad? Ya en los ciclos anteriores, a veces las tutorías de repaso han durado 10 minutos, porque la gente llega y hace preguntas muy puntuales. Y a veces, en casos excepcionales, sí ha durado media hora, porque han habido varias preguntas. Pero generalmente no son muy largas, así que no se preocupen. Yo entiendo que ustedes están saturados de trabajo en la universidad y por eso trato que sea mínimo, pero ¿se necesitan? Estoy de acuerdo que se necesitan. Vale, entonces les agradezco mucho su participación. Yo voy a cerrar esta reunión porque tengo otra reunión. Muchas gracias por todo. Dígame. Disculpe, usted trabaja en la directiva. Sí, ¿qué necesitaba? Esperar resultar si ese es el título de bachiller. Permítame. ¿Ya se graduó usted? Sí, ya me lo dieron, pero no sé qué